nuestra mano. Se levanta un Señor Jesús, te alabo y te pueblo, glorifico muy toda especialmente tribu, por lengua y nuestro nación, Amén. Porque este Señor que en este momento está derramando fuerza, está derramando ese divino Espíritu Santo, tocando su mente, su corazón, su cuerpo, todo su ser. Envuélvela, tócala, levántala en ese Espíritu dinámico, activo, deposita en ella la gracia, esa palabra, Señor, que tú solamente sabes dar y dirigir a través de instrumentos fieles, constantes, obedientes y perseverantes en tu palabra. Derrama esa gracia en este momento, sea tocada, sea bendecida, sea sometida al poder divino de tu gracia, para que esta palabra fluya, transforme, cambie en cada corazón que sea recibida. Todo eso lo colocamos, lo ponemos en la mejor intención en ti, Señor, sobre ella. A ti la gloria, Jesús, tú que vives y reines por los siglos de los siglos. Amén. Hoy día, cuando comenzamos a gozarnos con la canción, el espíritu y la esposa dicen ven. Y veo la cara de uno de los hombres que a veces tiene problema cuando uno dice la esposa. Pero la esposa de Cristo, pobre de ustedes hombres, ¿no? Porque la esposa de Cristo, ¿quién es? ¿Con falda o pantalones? Entonces, ánimo hermanos, porque el cuerpo de Cristo somos nosotros. Este día me hace recordar, yo soy convertida a la fe católica, ¿no? Y hay una canción que siempre mi mamá y yo, mi papá, siempre cantamos, porque siempre la esperanza era mirar al cielo, esperar el día de la segunda venida del Señor. Siendo fiel a Él siempre como pastores en la iglesia, mis papás. Y ahora yo como convertida a la fe católica, después de muchos años en las Asambleas de Dios, no terminamos nunca de cantar las canciones del cielo. Yo no recuerdo ni un día en mi vida que mi mamá no cantaba las canciones del cielo, esperando el día. Pero sabiendo que también el cielo comienza aquí, ¿sí o no? ¡Aleluya! La paz, la ciudad de la gloria de Dios está con nosotros, hermanos. Pero yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, ere to lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Como el Papa Juan Pablo siempre decía, hay que apreciar siempre nuestro pasado y gozarnos con pasión nuestro presente. Y con esperanza el día de la mañana. Amén. En Apocalipsis capítulo 21, la palabra del Señor dice en versículo 2, con esta promesa del cielo que nos espera con Jesucristo para siempre. La visión del cielo, vi la ciudad santa, una nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de mi Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Yo oí una fuerte voz que me venía del trono de Dios que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ya no habrá muerte,
ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que existía antes ha dejado de existir. Palabra de Dios, aleluya. Y Él que está sentado en el trono de Dios dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Y al que tenga sed le dirá a beber de manantial de agua, de la vida, aleluya, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia. Y yo seré su Dios, y Él será mi hijo para siempre. Palabra de Dios. Amén. Para mí es la promesa de estar con mi Cristo para siempre. No habrá llanto, ya no habrá llorar, ya no habrá muerte. Por todo lo que antes existía, ya no. Porque estaremos para siempre con el Señor en su trono. Aleluya. Esa es una promesa digna de confianza, dice la palabra de Dios. Y hermanos, la palabra aún esperanza es la ansia como es ancla de nuestra fe. Fe es la unión con Dios. Amén. You have it or you don't have it. Hablamos de este encuentro personal con Cristo. Hablamos de que en el bautismo el Señor nos lavó de la culpa y de los dos nos hizo uno. Y por la fe, la unión con Cristo, así me da como ancla de mi esperanza. Si yo no tengo fe, si yo no tengo unión con mi Cristo. Recuerdo en el pasado con mis hermanos de otras denominaciones cuando preguntaron a los católicos si conocieron al Señor, si fueron salvos. Y unos temblaban de miedo y no sabía de decir. Pero nosotros en esta santa renovación en el Espíritu hemos encontrado el mero novio, aleluya. Y nos ha dado como fe en Él en tal forma que nos da la esperanza, y la esperanza me hace responder. ¿Cómo sería tener unión con Dios sin tener confianza? Es como mis nietos tienen confianza en mí porque me conocen, aleluya. No dudan porque grandma sabe, y que grandma sabe, no hay duda. Confianza. Es el Señor, la unión con el Señor que me da como ancla de la esperanza que tengo de creer en las palabras que dice, es hecho, yo soy el Alfa Omega, el principio, el fin. Y estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Pero hermanos, cuando el Espíritu y la esposa dicen ven, es que el Señor constantemente está llamándonos a estar con Él. Comienza aquí en esta tierra y terminará en el cielo para siempre. Pero no sé cuántos de ustedes han sido una vez o han sentido este enamoramiento de alguien. Ah, yo sí. Con Glenn Kramer cuando yo tenía 14 años y él tenía 16 años. Y por eso todavía llevo su diamante aquí de compromiso. Pero recuerdo como las primeras intenciones de nosotros de vivir eternamente juntos. Pero si uno ha tenido aún más un encuentro personal con Cristo como yo tuve cuando tenía 14 años de edad, jamás podría cansar de esperar. I could never stop hoping to be with Him forever. Porque Él es mi novio. Aleluya. Él es mi rey.
¿Cómo podría cansarme de estar con Él? Y la esperanza es por una promesa hecha por Él. Y la promesa es real y tiene poder sobre mí. Y en Romanos capítulo 8, versículo 4 en adelante, la palabra del Señor dice, hemos sido salvados, pero solo en esperanza. Ahora bien, si lo que uno espera ya lo está viendo, entonces no es esperanza. Pues lo que uno ve no tiene que esperarlo, obvio, ¿verdad? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con constancia. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. La esperanza, ancla para mí, de saber que las promesas del Señor son verdaderas. En cada misa repetimos estas palabras, pero cuando yo me estaba convirtiendo en la Iglesia Católica, siendo que también siempre mi mente con mis padres era anhelar el cielo, y yo miré uno de los católicos en la misa repitiendo estas palabras, dirigiendo la mirada hacia su venida gloriosa. Te ofrecemos, Padre, su cuerpo y su sangre. Así celebramos una certidumbre que se realizará. ¿Por qué tantas caras tan largas? Si estamos celebrando la gloriosa venida del Señor y en la consagración elevemos el cuerpo y la sangre al Señor con estas palabras, mientras esperamos la gloriosa venida del Señor, te ofrecemos, Padre, su cuerpo y su sangre. Así celebramos una certidumbre que se va a realizar. Y decimos, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vendrá otra vez. Y en la tercera oración eucarística, escuchen esas palabras que repetimos. Esperamos gozarnos todos juntos en plenitud eterna de la gloria por Cristo Señor nuestro, por quien concede al mundo todos sus bienes. Wow. Esperamos gozarnos y con tanta cara larga. ¿No sería brincar cada vez que celebramos así esta evidencia que Cristo vendrá otra vez? Es como cuando mi papá tenía que trabajar en las obras misioneras en Asia, en China, Rusia, y él tendría que salir por muchos meses. Y en el aeropuerto aquí de Los Ángeles lloraba por mucho tiempo sabiendo, yo sabía la causa de su misión, pero mi corazón partido porque él tendría que estar ausente por mucho tiempo. Pero cuando me abrazaba así en esta salida, siempre me abrazaba como princesa de mi papá, diciendo, Mami, don't worry, I'm coming home. ¿Cómo iba a cansarme como niña de esperar, aún con tristezas, aún con pobreza, aún todo lo que tuvimos que pasar mi mamá y yo? Pero yo tuve una causa. Él se fue solamente con el propósito de la conversión de multitudes de gente. Yo era una niña. Yo tenía mis sentimientos, pero la promesa es una esperanza. Y el Señor dice a nosotros, en la misma forma que yo he ascendido al cielo, yo vendré otra vez. Aleluya, es mi promesa. Características de una esposa en espera.
características de nosotros que hemos recibido el amor de Dios. Primera característica es que siempre la esposa de Cristo está en espera de su venida. ¿Cómo es que esperamos? Yo por mi parte aún en lo natural, si uno ama a uno, quiere amarlo, ¿sí o no? Quiere llegar a la consumación de este matrimonio, ¿sí o no? Quiere convivir siempre en paz. Quiere vivir así como es la promesa que hemos dado el uno del otro en fidelidad. El aliento de siempre escuchar su voz. Y yo no sé cómo sienten ustedes, pero seguir el abrazo y la seguridad de su amado. Yo sé lo que significaba para mí cuando después de 20 años de matrimonio el esposo Glenn decidió, y por un ataque muy fuerte en su tiempo así, decidió salir de nosotros, salir de la familia y casarse con otra. Y el dolor en mi corazón, que me fui un día al Cardenal Manning aquí en Los Ángeles en los primeros años, hasta las primeras fundaciones de Cristo y Misiones aquí llorando. Y él tomó mi mano y me decía, Marilyn, don't ever quit, don't ever stop hoping. Pero yo le decía, pero ¿qué voy a hacer en un podio cuando yo no tengo el hombro de Glenn a mi lado? ¿Qué será cuando yo no tengo su abrazo? Cuando yo no tengo sus palabras de aliento como antes. Ay, pero ¿cómo es el Señor? Ay, Dios mío. ¿Cómo es el camino del Señor? Cuando se enamora del mero mero. Porque ni un hombre en el mundo podría reemplazar lo que es la unión con el novio Cristo Jesús, que dice, no temas, tengas fuerza, Marilyn, yo estaré contigo y vivirás conmigo para siempre. Aleluya. Valor y firmeza. Característica no solamente de la espera, pero el valor y firmeza mientras esperamos. Aleluya. Uy, ¿cuántos que quieren tirar la toalla? Hasta los mismos discípulos, ¿no? Cuando hasta Jesús resucitado, que se cansaron, querían volver a pescar. ¿Tú crees que esta mujer podría tirar la toalla? ¿Aló? Valor y firmeza. Escuchar la voz del amado es esperar y luchar. Es prueba de la fidelidad cuando uno es de firmeza. Cuando uno es débil, ¿qué vale la pena decir que son cristianos menos la esposa de Cristo? Sin valor, sin dignidad, sin firmeza. Esperar es como mi mamá dice, nunca cerrar los ojos, Marilyn, don't ever close your eyes. No deja que el enemigo te desanime para cerrar los ojos a lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Romanos 15:13 dice, hablando de la firmeza, que Dios que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe, unión en Él. Les da abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo, como hemos escuchado hoy. Colosenses 1, pedimos que en su glorioso poder los haga fuertes, así podrán soportarlo todo con mucha fortaleza. ¿Cuántos de ustedes necesitan fortaleza? Enamórense con el novio, aleluya. Y paciencia. Y darán gracias con alegría al Padre que ha sido preparado, y a ustedes para recibir en la luz para la herencia que les espera. Aleluya. Hebreos 12:1 y 2.
Por eso nosotros teniendo alrededor tantas personas que han demostrado su fe, aleluya, esos santos, esos ángeles, tus padres, mi madre en el cielo, alrededor de nosotros en el cielo, intercediendo por nosotros. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba, el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por adelante. Aleluya. Dios no ha terminado con ustedes todavía. Fijémonos en la mirada de Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. En Mateo 24, el Señor trataba de advertir a sus discípulos en cuanto a lo que tenían que luchar. Y Él decía a sus discípulos, tengan cuidado, tengan persecuciones, los van a maltratar, los van a odiar por mi causa. Muchos perderán su fe, odiarán y traicionarán a otros. Aparecerán muchos falsos profetas, dejarán de tener amor hacia los demás. Pero cuando vean todo esto, sepan que el hombre de Dios está a la puerta. ¡Aleluya! Hemos sido perseguidos, hemos sido tratados. Pero cuando todas estas cosas pasan, tengan pendiente que Jesús está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. Y el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras nunca dejarán de cumplirse. Palabra de Dios. Y que los haga firmes en sus corazones, santos, sin culpa, delante de nuestro Padre. Y que Dios mismo, el Dios de paz, los haga ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor. El que ha llamado es fiel y cumplirá todo esto, sin defecto en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu. Es por eso que seguimos las oraciones de sanación, ¿sí o no? Seguimos pidiendo que el Señor nos haga santos. ¿Cuántos son santos? ¿Y por qué no? Bajo construcción, ¿oye? Porque cuando consideramos que sí somos, pero Dios nos está... Si no somos nada de santo, ¿cómo nos va a perfeccionar? Pero nos perfeccionamos por el día del encuentro con Jesús. ¡Aleluya! El que ha llamado a nosotros es fiel y cumplirá todo esto. Muy difícil para las 10 vírgenes, ¿no? Cuando el amo de la casa no volvió cuando esperaron. Todas tenían lámparas. Nosotros tenemos las lámparas del Espíritu que recibimos en el bautismo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó con estas 10 vírgenes? 5 de ellos seguían prendiendo y haciendo fiel a la promesa del alma que Él vendría, y las otras tardaban así de ser fiel y dejaron apagadas sus lámparas. ¿Cuántos católicos tienen sus lámparas apagadas? Es por eso que la misión del Carisma Misiones es la evangelización. Y por el fuego del Espíritu Santo dejar que el Señor vuelva a prender el fuego de la lámpara. Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Qué sería un templo de Dios si no fuera que tuviéramos la lámpara siempre prendida? ¿Sí? Y ustedes, véanse, son los templos del Espíritu Santo. Y así en Mateo 25:13 dice, manténganse despiertos porque no sabes el día ni la hora. Las vírgenes presentan a nosotros lo que es la actitud de nosotros, la esposa de Cristo. ¿Cuántos de ustedes conocen católicos con lámparas apagados? Véanse, ustedes tienen... ¿Ya?
Es por eso hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Porque aun si tarda, no se cansa de esperar, dice la palabra de Dios. La palabra de nosotros, la lámpara, no se puede extinguir cuando estamos dejando que el fuego del Espíritu Santo comience a brillar la luz de Cristo por nosotros. Manténganse ustedes despiertos porque no saben qué hora va a venir el Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de su casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despiertos y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Hasta a veces yo pienso que mi perrita Susie tiene más discernimiento del robo que yo. Me encanta roncar mientras él así con cada ruido está pendiente de que debemos despertarnos porque el robo podía acercarse. Más vale a veces una perrita, hello, y nosotros tan flojitos. Dejemos que cualquier robo entre a robarnos, las tentaciones. ¿Cómo es el enemigo que tratar de tentarnos? ¿Cómo es el enemigo de dar mentiras a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Cuántas veces somos tentados a dejar al lado? Pero dice, si el amo de la casa supiera la hora del robo, no entraría el robo por el cuidado que él tiene. Amén. Y por eso véanse de nuevo como esposa de Cristo, pendiente de la hora de la venida del Señor. No deja que nadie, ni el enemigo, ni nunca puede hacer esta destrucción a tu hogar para destruir tu esperanza y tu mirada al cielo. El Señor da un ejemplo hablando de un criado fiel en Mateo 24, versículo 45. Y él pregunta, ¿quién es el criado fiel, atento, a quien su amo deja encargado de toda su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Nuestro amo es el Señor. ¿Quién es el criado fiel? La esposa de Cristo. Él ha puesto la obligación en nosotros de cuidar esta casa mientras Él está preparando el hogar para nosotros en el cielo. Él dejó contigo, hermano, la santa obligación de cuidar esta familia. Y nosotros, servidores en la iglesia, ¿quién aquí dice que no tiene ministerio? ¿Quién aquí dice que no tiene nada que ver con el ministerio en la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo? Hoy es el día cuando deben despertarse porque ustedes están en el valle de decisión. El Señor viene pronto y Él nos ha dado la santa obligación de cuidar su esposa. La esposa no está lista para el Señor todavía. La esposa todavía camina muchas veces con trapos. La esposa de Cristo muchas veces es una vergüenza para nosotros. Como es en el bautismo, cuando más importante la borrachera que la misma fiesta de la unión con Cristo, lavado de la culpa. ¿Quiénes somos nosotros para cristianos decir que somos criados fiel cuando dejemos a un lado lo que más nos importa, cuidar la casa de Dios? Pero ¿cuándo Cristo vendrá? Es una buena pregunta. Mateo 24 dice, pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Y esta buena noticia del reino será anunciado en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrán el fin. No vamos a mirar aquí este cuadro de nomás México.
No vamos a mirar nomás nuestros pueblos en México, el Central o el Suramérica. Cuando anunciamos el mensaje de Cristo en todas las naciones, nosotros quienes somos salvos, dice la palabra, cuando conozcan, entonces vendrán el fin. ¿Por qué hay tanta reprensión aún en una sencilla ofrenda? La causa de la evangelización, y cerramos las puertas. Cuando yo era niña aprendí a recoger la ofrenda en mi iglesia, de la iglesia de mi papá, con mucho gusto, porque yo sabía que hubo una causa. La evangelización de las naciones. Cuento muchas veces ese soldado que volvió de Corea. Habló con mi papá como pastor y dice, me tienes que ayudar porque saliendo del militar en Corea, una niña tiró su baby desnuda, la madre, en mis brazos y pedía que yo le llevara a los Estados Unidos. Yo no pude, pero el Señor puso en mi corazón que yo debo fundar un orfanato en Corea para cuidar a esos niños que se quedaron sin padres. Entonces toda la congregación se puso de acuerdo, comenzaba a dar el dinero para este orfanato. Y sabe, este orfanato se convirtió por la gracia del Señor en visión mundial, World Vision. Pero donde no hay visión, donde no hay mirada al cielo, ustedes pueden quedarse así felices en sus casitas con un techo para nunca preocuparse, pero ¿cómo no lloren al día en el final cuando el Señor te pregunta, ¿qué hiciste para mí? ¿Qué es el fruto que tú me traes? Me llamaba la atención cuando estaba pensando en la venida del Señor. Estuve en una conferencia de media comunicación en Texas, de misioneros de muchas denominaciones que venían para contar sus historias de estos días y la persecución y el trabajo que tienen que tener para evangelizar en otros países. Nos estaban hablando de Afganistán, un misionero que dice que ya no pueden tener la Biblia en la mano. Nunca podrían tener servicios como nosotros. Nunca podría tener una asamblea de oración. Pero se ofrecen a ir a estos países como maestros para enseñar a la gente el inglés. Y dice que por las calles y por los caminos, este mundo de musulmanes conocen que ellos son cristianos. Y dice que no una vez, pero varias veces ahora en Afganistán, uno de los lugares más perseguidos, están viendo en momentos a preguntar al misionero, te quiero contar algo que me pasó anoche. En mis sueños yo vi un señor vestido en blanco y él me acercó con manos extendidas y me decía, ven, sígueme a mí. Y el misionero escuchó a ese musulmán y el musulmán le preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Y así pronto estaba para decirle, este es mi Jesucristo, que te llama a su presencia. Comienza a tomar sobre él la santa responsabilidad. Dice a veces que les toma 2 o 3 años de discipular a uno. Pero por la ayuda del Señor estamos conquistando, hermanos, porque el Espíritu y la esposa dicen ven, aleluya. Y cuando en todas las naciones han sido predicado la palabra del Señor, la palabra es que el Señor vendrá. Por eso el Señor nos dice, vayan pues a todas las naciones, no tengan vergüenza, no se esconden atrás de la cortina. No se queden en sus grupos de oración nomás cantando alabaré, hermanos, no hay tiempo. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice el Señor, y enséñales a obedecer todos mis mandatos.
Y por mi parte yo estaré con ustedes para siempre, todos los días, hasta el fin. Y en la ascensión al cielo otra vez, cuando los ángeles fueron mandados por el Espíritu de Dios de despertar a los discípulos, cuando les preguntaron, ¿qué están haciendo Galileos sentados aquí? ¿Por qué están mirando nomás al cielo? Jesús sí está ascendiendo al cielo. Pero ¿por qué están aquí mirando este cielo? Este mismo Jesús que está ascendiendo al cielo vendrá otra vez. Por eso les mandaba al aposento alto, como escuchamos hoy. Porque no podían quedarse así mirando al cielo, tenían que tener el bautismo en el Espíritu Santo. Y Pedro en un solo día se convirtió en predicador, no con un testimonio de 5, sino 3,000 un día, 5,000 otro día, porque mandados por el Espíritu de Dios, porque Cristo viene otra vez. La oración eucarística que también repetimos. Entonces en tu reino, liberado de la corrupción del pecado y la muerte, cantaremos tu gloria, Señor, con todas las criaturas a través de Cristo nuestro Señor, a través del cual nos ha dado todo lo bueno. El credo. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así sea. La coronación hasta rezar el rosario. Los gloriosos misterios que Cristo, quien resucitó, ascendió al cielo, mandó el Pentecostés, el Espíritu Santo. María dormida asciende al cielo. Y el quinto misterio de la corona. ¿Quién es la corona? Cristo. Cristo es la corona. La coronación es que María fiel. ¿Quiénes son hijos de María? Ya tienen miedo de levantar la mano, ¿verdad? Like mama, like hijo. Like Kimberly, whether she likes it or not, like mama. A veces la gente le pregunta, you're just like your mother. She doesn't know what to say. She just says, thank you. Tenemos para terminar una historia de una mujer tan fuerte como esposa de Cristo que se encuentra en el libro de Judith, en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde habla de la victoria, cuando ella pertenece al pueblo judío en gran persecución por Nabucodonosor y su capitán Holofernes, y están para destruir el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios vive en Jerusalén, ciudad de gloria, que se titula en aquel tiempo Betulia. Y dice la palabra de Dios que este pueblo estaba tan torturado que estaban casi para perder su fuerza para luchar en contra del enemigo. Se aterrorizaron al pensar lo que podía hacer el enemigo con ellos y con el templo del Señor. Dice la palabra a los habitantes de Betulia, que significa ciudad de gloria, que podría ser la plenitud del cielo para nosotros. Se les acabaron provisiones de agua, cisternas estaban quedando vacías. El agua para beber estaba tan racionada que ni un solo día pudieron satisfacer su sed. Los niños estaban sin fuerzas, puro agotamiento, las mujeres y los jóvenes desmayados, y la sed, y caían desmayadas en las calles y en las puertas de la ciudad. Parece como Los Ángeles, parece como nuestras ciudades, aterrorizados. Y la tentación de ellos era someterse al enemigo. Hacia el enemigo de ellos, o el líder de ellos, Osías, hablaba en frente de ellos diciendo, pues no podemos esperar mucho más, les vamos a dar a Dios 5 días más.
Y si en esos 5 días más Dios no nos salva, nos vamos a someter al enemigo. ¿Cuántos de nosotros pierden su paciencia? ¿Cuántos se olvidan de la promesa y el pacto que Dios hizo con nosotros? Muchas veces parejas, ustedes dicen, vamos a esperar un mes más o vamos a someternos al divorcio. Pero hubo una viuda que representa a la esposa de Cristo, viuda 3 años, vestida de luto, ropa áspera, pero ella era judía, basada en esperanza por la fe y las promesas de Dios. Y ella se levantó como esposa de Cristo, como ustedes y como yo, cuando somos tentados y cuando vemos que todo está en ruina. Ella no tuvo miedo porque ella amaba a Dios y conoció las promesas de Dios. Me da lástima cuando los católicos no conocen la promesa de Dios, cuando nunca tienen 34,000 promesas en la Biblia son para nosotros. Ella conoció la palabra de Dios. Ella sabía que Dios no podía fallar. Y ella se puso de pie y decía, ¿quiénes son ustedes para exigir a Dios que actúe así en tal forma? Ocupar el lugar de Dios entre hombres. Más bien pidámonos que Dios nos ayude con la esperanza de que Él nos va a salvar. La confianza, la esperanza. Si ustedes cierren los ojos, nunca alcanzarán confianza, menos esperanza para ver al Señor. Ella seguía confiado, diciendo, ya mi pueblo ha sido purificado. Ya no están adorando los ídolos como el pasado. Dios ha obrado con nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos de la renovación carismática? Hemos sido purificados, ¿verdad? Tenemos derechos que no tuvimos antes. Estamos purificándonos y haciéndonos santos, ¿sí o no? Y ella levantó la voz y dice, confía en mi pueblo también, no solamente en mí, porque ya no están adorando ídolos. Ni tribus, ni familias, provincias, nadie está adorando a dioses hechos de hombres. Pero escúchenme, yo voy a tener que hacer algo que nuestra nación va a recordar por todos los siglos. Ay, Dios mío, esposa de Cristo. Yo me considero esposa de Cristo, ¿sí? Ya cuando entré con ustedes, con mis mexicanos, yo vine de Colombia, yo no hablaba como ustedes y no todavía hablo con ustedes tan bellamente. Pero yo sabía cuando Dios me mandó aquí y el cardenal exigía con el obispo Juan Arzube que nos quedáramos aquí en Los Ángeles ayudando para levantar la evangelización aquí. Yo pude decir, con mi acordeón en la mano, no conocí ningún guitarrista, no sabía nadie que podía cantar conmigo. Pero dije, I think I'm going to do something for the good of this nation. Yo siento que voy a hacer algo para esta nación. Y yo siento que tengo la fuerza del Espíritu Santo de hacer algo que será recordado. Aleluya. A lo menos ya recuerdo a Marilyn cantando. Alabaré. Hasta allí hemos llegado, ¿verdad? Entonces ella nomás con confianza, con ustedes. Ella rogó al Señor con estas palabras. Por tu poder no depende del número ni valor de hombres, tu fuerza. Tú eres el Dios de los oprimidos, el protector de los humillados y el defensor de los débiles, el apoyo de los abandonados y el salvador de los que tienen esperanza. Si Dios, mi Padre del cielo, me escucha, dame palabras para engañar al enemigo, aleluya, y causar al enemigo destrucción. ¿Cuántos de ustedes quieren destruir al enemigo?
Ustedes tienen poder. Son esposa de Cristo. Este enemigo dice, tienen planes perversos contra el templo consagrado a Dios. Pero haz que todo tu pueblo, todas las naciones, reconozcan que solo tú eres Dios. Dios de todo poder y fuerza, que fuera de ti no hay otro que proteja a Israel. Se puso de pie y quitó su ropa áspera y se bañó. Hello. Tenemos ropa áspera muchas veces, ¿no? Una vestidura no lista. Y necesitamos bañarnos de nuevo en el agua del Espíritu, ¿sí o no? Y más, Guillermo en la Navidad siempre me da un frasco de perfume. En mi baño tengo mi frasco, apenas se acabó mi perfume hoy. Se echó el perfume, mis hermanos, y se peinó bien, y se vistió con ropa de fiesta, aleluya, y se puso joyas para llamar la atención. Esas joyas son los dones carismáticos. Véanse un momento, véanse, tan bonitos son, aleluya, bañados, purificados, peinados, aleluya. Y dice que el pueblo se quedó tan admirado mirándola. Y ella proclamó, escúchenme ahora. Ya es la hora, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, que será recordado. Y el pueblo respondió, vete tranquila niña, que el Señor vaya delante de ti para castigar a tus enemigos. Yes. Véanse un momento. Dile a tu hermano, vete tranquilo, vete tranquila, vete tranquilo, porque el Señor va delante de ti y va a castigar tus enemigos. Palabra de Dios, aleluya. Entonces, ella con su muchacha que la cuidaba, caminaba con nomás una bolsa en su brazo, pero con intención a la puerta del enemigo, la puerta del campo de Holofernes. Wow, how do you like to go right to the enemy's door? Cuando ella llegó a la puerta, no por ni un momento perdió la fuerza del Espíritu de Dios, porque sabía exactamente lo que ella tenía que hacer. Y dice que cuando ella entró y tocó la puerta, el capitán con sus soldados estaban asombrados de su belleza. Véanse, véanse de nuevo, véanse. Vamos a destruir el enemigo, ¿verdad? Vamos a llegar al cielo. Y ellos le dijeron, ¿quién va a menospreciar a un pueblo con mujeres tan bonitas? ¿Quién va a menospreciar mujeres que tienen así esta belleza? Ustedes conocen la historia. El capitán hizo un banquete para ella. Y cuando ella había comido, el Holofernes tomó demasiado y se puso a dormir y se fue a su tienda. La muchacha, ella le seguía a la puerta de la tienda. Y cuando ella vio que él estaba bien dormido, tenemos que poner el enemigo a dormir. Y cuando ella llegó a la tienda, miró que estaba bien dormido. Ella sacó de su lado su misma espada y tomó la espada en su mano y rogó al Señor, Señor Dios de todo poder, mira favorablemente lo que voy a hacer en este mismo momento para la gloria de Jerusalén, para la gloria de la ciudad de gloria, para el bien de Betulia. Y en este mismo momento, deme fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Y jaló el pelo de Holofernes y quitó y cortó su cabeza.
Y la muchacha la colocó en la bolsa y caminó felizmente las dos a la ciudad de Betulia, la Victoria. A este me da cosquilla. ¿Ok? ¿Qué tienes en la bolsa? Al volver a su casa, ten cuidado, porque van a hacer algo que será recordado para siempre. ¿Por qué? Porque nuestra casa no está aquí, Betulia está en el cielo. Pero cuando ella llegó a Betulia, como yo cuando llego al cielo, escuchó la canción, tanto como es la canción de mi alma, alaba al Señor de María. Cuando Judith cantó, entonces a mi Dios un canto al son de panderetas. El Señor es un Dios que pone fin a las guerras. Un canto siempre que me libró de mis perseguidores y me trajo al campamento de su pueblo Betulia. Voy a cantar a Dios una canción nueva. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable por tu poder invencible. Que te sirvan todos los seres que creaste. Tú hablaste, comenzaron a existir y enviaste tu soplo del Espíritu. Nos formó. Nadie puede resistir a tu voz, tu amor. ¿Qué es lo que voy a decir en el último día cuando yo llego a mi Cristo? Pienso a mi mamá que siempre me decía, Marilyn, cuando llego al cielo voy a tocar la arpa. Mi papá, que no conoció los instrumentos, pero dice, don't worry, honey, I will always be with you. Pero ¿cómo sería cuando yo veo a mi Cristo cara a cara? Don't go and start paying for lloronas en mi funeral. El rosario es victoria, ¿verdad? El cielo nos espera. What am I going to tell Jesus when I see him? ¿Cómo será cuando le veo cara a cara? Por tantas las canciones que yo canto con ustedes, quiero levantar las manos, quiero levantar la voz. He is here, aleluya. Lo único que podría aún imaginar es esto. Jesus, I loved you forever, and I was faithful, and I love your people. Jesus, I've loved you always. Aun cuando yo era chiquita y yo miraba el cielo y miraba las nubes, podría imaginar cómo sería el día cuando tú pasas por mí. Cuando te conocí personalmente, cuando fui bautizada en el Espíritu Santo, me dio las fuerzas para hacer lo que tenía que hacer y aguantar muchas tristezas, créeme, que todavía tengo que aguantar y llorar. Pero lo más bello es saber que soy fiel. And I love you. And I will love you till the day I die. And I will never leave you alone. Vamos a ponernos de pie. Podríamos decir que éramos dejados, sí, por un esposo, por un hijo. Podríamos decir que sí, el mundo ha sido infiel. Pero it's up to you now, de tomar la responsabilidad. Reconocer la necesidad que tú tienes. También responder mientras hay tiempo, hermanos. Quitar tu ropa áspera, please.
Deja que el Señor en tu humildad te vista con toda la vestidura del Espíritu y llenarte con todos los dones carismáticos para el bien del pueblo de Dios. Y cada vez que el enemigo se acerque, no tengas miedo de tomar la espada de la palabra de Dios y cortar la cabeza. Don't let him rob you. No le deja robarte, porque Cristo viene pronto. Señor Jesús, como en la visión de Juan, tú me diste estas palabras. El ángel me mostró un río limpio de agua vida. Era claro como cristal y salía del trono de la gracia de Dios por el Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida que da fruto cada mes. Es decir, 12 veces al año, y las hijas sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá ahí nada bajo maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos te adoran. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche y los que allí vivan no necesitan luz, ni de lámpara, ni del sol, porque Dios el Señor les dará su luz y ellos reinarán por todos los siglos. Palabra de Dios. Levanten sus manos. Fíjense en el cielo, hermanos. Fíjense en esta Betulia que te espera. El Señor te ha dado el cargo de ser fiel. Un día vendrá el Señor y personalmente le conocerá. Pidan la fidelidad. Pidan la llenura del Espíritu. Y con tus propias palabras, alégrense, hermanos. Den gracias al Señor por el privilegio de ser el criado fiel. Den gracias por haber sido elegido esposa de Cristo para las naciones. Linda la oren en lenguas, hermanos. Presten su lengua al Señor. El Señor les va a llenar con alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miran la belleza del sol del día que abre para ti la puerta del cielo. Anhelan el día de estar con Él. Aleluya. Ustedes que son perseguidos no será para siempre, por lo que existía antes ya no va a existir. Den gracias, aleluya. El sufrimiento no es para siempre, hermanos. Lloren de alegría, hermanos, aleluya. Oh, si quiero verle ver, Señor, mi Salvador, aleluya. Quiero ver tu rostro lleno de amor, Señor. Gracias, 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 Señor, aleluya. Y vamos a terminar, hermanos, cantando la canción de los ángeles del cielo. Aleluya, 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 aleluya. Eleven sus voces al Señor. El Señor está con nosotros. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Más fuerte, hermanos, aleluya. Esperen el día, aleluya. Tus padres, tus madres,
la voz de todos los que han sido fieles a su palabra. Andan en Aramosia alrededor del trono de la gracia del Señor, aleluya. Shiri Aramosana, la 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 ni Aramosha, Mani Aramosa, Maria, aleluya. Aleluya. Adoren a Dios. Aleluya.
parece, ya por haber estado en el cielo.